de un eslabón infiere sobre el siguiente eslabón y así sucesivamente en ambos sentidos en términos de velocidades. ¿Qué necesitamos? Necesitamos velocidades, aceleraciones, tanto lineales como angulares, y cálculo de fuerzas y pares y los torques. Si hacemos esto de manera secuencial, podemos encontrar el modelo del manipulador con este otro método sin necesidad de entrar a la energía cinética de estarla calculando. ¿Cuál es mejor? Podríamos pensar, sin duda para mí, si lo que queremos es nada más llegar al modelo final, es usar Euler-Lagrange. Es lo más sencillo. ¿Por qué este es importante? Porque normalmente cuando existen fuerzas externas que son diferentes a los motores, que son los pares, las fuerzas de control, y existen otras fuerzas actuando sobre el manipulador, por ejemplo, manipuladores en tareas de soldado, de empuje de cosas, donde hay una fuerza en diferentes, no nada más en el efector final, podrían estar en otros lados. Aquí no hay manera de utilizar directamente, o es muy complicado meterse con Euler-Lagrange. Hay que hacerlo por este método. Paso a paso puede uno calcular todo. El modelo debe de ser exactamente igual. Nosotros no vamos a meter fuerzas extras. Entonces el modelo que vamos a obtener aquí debe de ser exactamente el mismo de Euler-Lagrange. Nomás hay que aprender el método, ¿no? Esto, digamos que en algunas de las tesis, en varias tesis de los estudiantes aquí se ha tenido que utilizar, dice, por este lado, ¿no? Para diferentes, no necesariamente tiene que ser el manipulador, ¿no? Recuerden, por eso vieron modelado también, donde la aplicación de Euler-Lagrange es importante. Entonces, lo único que aquí, digamos, es un recuento nada más como para no olvidarlo. Lo que me interesa es el momento, masa por velocidad. Es el que vamos a utilizar ahorita, pero en realidad la derivada del momento significa, pues es masa por aceleración, considerando que la masa es constante. Eso es lo que necesito. Pues no necesito más que Newton, pues. Y Newton-Euler metido con Euler por la concatenación del resultado final. Este es el momento lineal. Aquí siquiera lo podemos calcular el momento generalizado de esta manera. En realidad no nos vamos a quedar con esto, porque recuerden que nuestra masa es constante. No necesitamos realmente andar haciendo cálculos raros. Este es el cantidad de movimiento en un medio continuo, si quieren, porque los había puesto anteriormente. Y este es el momento angular. Esta es la otra parte que necesito. Y la variación con el tiempo del momento angular, por supuesto que es la parte que me interesa también, ¿no? Para poder asociarlo con los torques. Entonces, W0, bueno, sería la velocidad angular con respecto a un marco inercial, colocado en el centro de masa del cuerpo, y I0 es el tensor de inercia. Aquí recordemos cosas que ya habíamos visto, ¿no? El tensor de inercia calculado localmente es constante. Calculado en el centro de masa, hay una transformación, una matriz de similar, una operación de similaridad, una relación de similaridad que me lo lleva al origen, en el cual ya no es constante. Pero, pues como vamos a ir desglosando todo, pues no tiene mucho, digamos que no podemos resolver mucho en los cálculos ahorita. El análisis, digamos, estos son los pasos que vamos a seguir para este método de Newton-Euler. El análisis se realiza paso a paso para obtener las ecuaciones de movimiento lineal y angular de cada eslabón, como les decía, ¿no? Se consideran fuerzas y torques de acoplamiento con respecto a sus vecinos. Si estoy en un eslabón, pues debo de considerar las fuerzas inducidas por el siguiente y el anterior eslabón. El procedimiento de Newton-Euler se basa en la siguiente, se lleva a cabo las llamadas iteraciones adelante y atrás para obtener la descripción completa del manipulador. Primero vamos a empezar del eslabón 0 hasta el eslabón n, calculando velocidades y aceleraciones, y después del eslabón n al eslabón 0, calculando las fuerzas y pares. Toda acción tiene una reacción de igual magnitud y dirección contraria, no es más que Newton. Si el cuerpo 1 aplica una fuerza F y un torque F a un cuerpo 2, léase aquí eslabones, entonces el cuerpo 2 aplica una fuerza menos F y un torque menos tau al cuerpo 1. Lo que hicimos antes con una cantidad de partículas, ¿no? Cuando teníamos dos partículas. La tasa de cambio del momento lineal es igual a la fuerza total aplicada al cuerpo. Y la tasa de cambio del momento angular es igual al torque total aplicado al cuerpo. Esas son las ecuaciones que puse al principio, ¿no? Les decía, o sea, con base en eso es que vamos a llegar a este método. Y a esto me refiero en la variación de la tasa de cambio, ¿no?
La condición 2, la tasa de cambio del momento lineal, pues no es más que la derivada del momento con respecto al tiempo. Y dado que la masa es constante, pues no tengo más que la derivada de la velocidad. Y esa ecuación no es otra más que masa por aceleración, ¿no? Pues ahí no hay nada. M es la masa del cuerpo, V es la velocidad del centro de masa con respecto a un marco inercial, y F es la suma de fuerzas aplicadas al cuerpo. A ver, si bien yo voy calculando paso a paso, voy del 0 al n, o más bien del 1 al n, y luego me regreso del n-1, llego otra vez al 1, y el 1, el eslabón 1 está referenciado al marco inercial. Entonces las ecuaciones que obtengo al final son ecuaciones del marco inercial. Como en robótica o en general la masa es constante para nosotros, la ecuación 1 pues puede simplificar más que esta, ¿no? Masa por aceleración es igual a las fuerzas externas que van a estar aplicadas ahí. Esto pues evidentemente pueden pensar, pues es que esta es una ecuación relacionada con las uniones prismáticas, ¿no? Donde BA es igual a B punto, es la aceleración del centro de masa. La otra, la condición 3, la tasa de cambio del momento angular, pues es de manera similar la derivada de h con respecto a t, la derivada de I0, W0 con respecto a t igual a tau, que son los pares o los torques aplicados. Y aquí es la aclaración que debemos hacer, ¿no? La masa, nótese que la masa puede considerarse constante, pero el momento de inercia con respecto a un marco inercial puede no ser constante, lo que yo decía, ¿no? Si calculo localmente el momento de inercia en un eslabón, allí va a ser constante, por supuesto bajo unos ejes adecuados, ¿no? Si el eslabón es simétrico, yo pongo el centro de masa exactamente igual en la parte media y hago el cálculo y me da que es constante allí, es más, no nada más constante, también diagonal. Pero si estoy en el eslabón iésimo y ahí me da constante, recuerden que para pasarlo al marco inercial necesito esta transformación, y esta transformación pues R ya depende de los ángulos asociados con cada uno de los eslabones, y este podría ya no ser constante. Pero bueno, hay que tener cuidado nada más, ¿no? En qué eslabón estamos, y como les decía que esto es paso a paso, pues paso a paso vamos a ir aumentando las relaciones y hasta llegar al marco inercial. En realidad no hay, ahorita en las ecuaciones que vamos a generar, pues va considerado este problema, o digamos esta relación que hay, no es un problema. Sea ahí la matriz de inercia asociada con un marco de referencia colocado en el cuerpo, en este caso Y es constante, lo que decíamos, ¿no? La matriz de inercia con respecto al marco inercial toma la forma I0 igual a R y R traspuesta. Esto ya hasta lo mostramos, ¿no? Anteriormente. Donde R es una matriz de rotación, cuando generamos el primer modelo, ¿no? Vimos eso, esa relación. R es la matriz de rotación que transforma las coordenadas del marco móvil con respecto al marco inercial. Aquí, aunque no estoy haciendo referencia en qué marco móvil estoy y cuánto vale R, en realidad vayan pensando de que vamos a utilizar las mismas matrices de rotación que obtuvimos por medio de la colocación de los ejes asociados con Denham y Carter. Entonces, aunque aquí vamos a ir con el método de Newton-Euler, pues vamos a iniciar el método colocando los ejes basándonos otra vez en Denham y Carter. Cada eslabón tiene, cada manipulador en las articulaciones tenemos unos ejes colocados con ciertas reglas, y el centro de masa tiene sus propios ejes que normalmente corresponden al eje siguiente, ¿no? Lo recorremos para que no haya variaciones en los cálculos que hagamos. Entonces en eso hay que tener cuidado. Estas R no le puse nada, pero por supuesto ahorita que entremos al método, allí va a ir R referenciado con respecto a aquí, ¿no? Y pensando que esos ejes están colocados con Denham y Carter. Sea R la orientación del marco móvil sobre el cuerpo con respecto al marco inercial, suponiendo que nada más hay una rotación, ¿no? Entonces 4 provee la relación de I e I0, bueno, la ecuación anterior, ¿no? Por la definición de velocidad angular, esta la vamos a utilizar ahorita varias veces. La derivada de una matriz de rotación es igual a S, la matriz antisimétrica de 3×3 de W0 por R de T. Y entonces, claro, digamos, si multiplicamos
multiplican por R traspuesta, por este lado R traspuesta, pues puedo obtener esta otra ecuación, ¿no? Pero lo que me interesa es esta, ¿cuál es R punto? Pues este es R punto. Esta habrán el cálculo si quieren manualmente y es S por R de T. Lo pongo de T, pero saben que es R de teta, ¿no? Que teta depende de T. Representa la velocidad angular del cuerpo expresada en el marco inercial. Entonces, aquí en este caso, pues R de T pertenece a SO3, el conjunto de matrices ortogonales de 3 por 3 y ortogonales, porque R por R traspuesta es la identidad. Lo que quiere decir que la inversa es R traspuesta, ¿no? La inversa de la matriz, y es decir, esta matriz, las matrices de rotaciones siempre tienen inversa, y además su inversa es la traspuesta. Entonces es importante, ¿no? Este grupo asociado a las rotaciones. SO3 pertenece a S minúscula, perdón, SW0 pertenece a SO3 en minúsculas, que es el grupo de las matrices simétricas de 3 por 3. Y a su vez generan, si ya vieron con Lugo, pues generan un acto Rayleigh en el cual tiene ciertas propiedades. Nosotros no nos vamos a meter a eso, simplemente nada más las propiedades básicas de ese grupo con la propiedad con el producto, con el producto cruz, ¿no? Entonces, si quieren ir a ver un poco más, si no las vieron, pues están más o menos en la página 122 del libro, ¿no? Pero esto es todo lo que vamos a usar. Esperen que vamos a meternos a más. Y ahora sí, vamos a ir paso a paso generando las ecuaciones que requerimos. Recuerden, ahorita lo que yo di, los momentos, eran con respecto al eje inercial, pero yo los quiero con respecto a cada uno de los ejes locales. Me quiero ir a qué sucede con las velocidades sobre cada eslabón. Y cada eslabón, por supuesto, tiene un eje referenciado, ¿no? Si pensamos, a ver, esto lo voy a poner una vez, para que no haya, a ver si, aquí está, en este es el mismo dibujo que usamos antes, con Euler Lagrange. Aquí está un eje, aquí está el otro, apuntando más cercano, X, X va aquí y acá. La velocidad angular de este eslabón está referenciada evidentemente a este ángulo, ¿no? A estos ejes. Y la de este está con estos ejes. Entonces cuando digo, voy a calcular todo, pues yo quiero calcular las fuerzas que atacan a este eslabón localmente, es decir, hay una fuerza aquí y puede ser que haya fuerza acá. Y aquí hay una fuerza aquí y una fuerza reflejada de este motor hacia acá también, este par generado hacia acá. Entonces tengo que sumar todas las fuerzas asociadas con este eslabón y todos los pares y todas las fuerzas impares asociadas aquí. Una vez que tenga eso, considerando las fuerzas de aquí, yo calculo las fuerzas de acá y estas ya están referenciadas al marco inercial. Primero, bueno, el método es venirme desde aquí, primero en velocidades y aceleraciones, y luego calculo acá velocidades y aceleraciones, y aquí calculo fuerzas y pares y me regreso calculando fuerzas y pares acá. Claro, si tiene más eslabones, es el mismo método, ¿no? Se nos va a complicar un poco, pero más o menos sigue las mismas reglas. Más bien, sigue exactamente las mismas. Y entonces decía, yo empecé dando relaciones globales que están en el eje inercial. El vector de velocidad angular expresado en el marco móvil tiene una relación. Este va a ser, aunque no le ponga la I, que corresponde a qué eslabón es, este es inercial y este es local. Entonces hay una relación entre la velocidad inercial en el marco inercial y la velocidad en el marco móvil. Y este está dado por la matriz R, ¿no? R de I a I0, a 0, pues. Ahorita olvídense de los subíndices para que las ecuaciones sean más fáciles de escribir. Y lo mismo acá, ¿no? Aquí no me estoy sacando la inversa de la transformación, así que no pasa nada. W es igual a R traspuesto por W0. Por lo tanto, el momento angular expresado en el marco inercial, H, es igual a I0 por W0. Ahí estoy en el inercial. Y esto, como I0 en el marco inercial dijimos que era igual a RI por R traspuesta, y W0 es R por W, pues yo hago sustituciones directas. Y eso es lo que me lleva a que este se va con este, ¿no? Porque
porque R transpuesta a la inversa de R, esto se va y me queda R por IW. Es decir, puedo representar en el marco inercial el momento en términos de la velocidad local de alguno de los eslabones. Aquí no estoy diciendo todavía de cuál es, ¿no? Simplemente cómo está relacionado. La tasa de cambio sería la derivada de H. La derivada de H sería, es esta, ¿no? R por IW más RI por W punto. Y es constante, entonces no me meto con I. ¿Qué más pasa? ¿Qué más? Bueno, R dijimos que era S por R. R punto, pues, es S por R por IW, R por RIW punto. ¿Y qué más tenemos? Bueno, S por X por Y es el producto cruz de X por Y. Entonces, lo que tengo aquí es, como esto estaba en el marco inercial y yo lo quiero representar en el marco local, pues multiplico por R transpuesta. Entonces multiplico por R transpuesta por aquí, R transpuesta por acá, me queda R transpuesta por S por RIW, R transpuesta por R por IW. Y entonces, ¿qué me queda? S por E. Si se fijan, R por IW es un vector, nada más. Entonces, SW0 por RIW es W0 por RIW. R transpuesta por R, pues es I nada más. Pero, y por W, ¿no? ¿Y qué más? R transpuesta queda aquí. Entonces me queda R transpuesta por W0 por, multiplico, ¿no? Voy multiplicando, R transpuesta por R, se me va y me queda IW nada más. I por W, y entonces esto es que R transpuesta por W0, pues es la W local. Y entonces me queda W local por IW más I por W punto. Entonces, esto está sobre el cuerpo del eslabón, o sobre el cuerpo, sobre el eslabón, y esto ya son las velocidades locales. Pues las relaciones arriba estaban globales, empezamos global, y esto ya es local. ¿Qué pasa entonces? Como R transpuesta por H corresponde a los torques totales aplicados localmente al cuerpo, que es el momento rotacional, entonces es posible escribir la ecuación anterior como IW, vean, es lo mismo, ¿no? W cruz IW, y estos son los torques, todos los torques totales, toda la suma de los torques, igual al tau. Pero ese es el torque local. Entonces, asociarlo a un eslabón, pues nada más necesitaría un índice I aquí, ¿no? A cualquiera de los eslabones que se requiera. Y por supuesto, entonces, las matrices involucradas también llevan el índice asociado con cada uno de los eslabones. Pero si se fijan, no lo ponemos porque no hace falta, ¿no? Aquí ya estoy local. Esta ecuación es local. Esta ya me va a servir a mí. Porque les dije, yo voy a hacer cálculos locales. Entonces, esta ecuación ya me sirve. Y ya nada más tengo que aplicarme, tengo que fijarme en qué eslabón estoy para darle la velocidad correspondiente a ese eslabón. Pero ya estoy en cada uno de ellos. Es decir, esta me sirve para cada uno de los eslabones. Entonces decía, tengo este dibujo, ¿no? Es el mismo de la vez pasada. Tengo un manipulador, aunque yo vaya a trabajar con dos, de n eslabones. El método es para n. Tengo marcos de referencia, 0, 1 hasta n, con orígenes en ciertos puntos. Debería quizás haberle puesto generados por Denham y Kartenberg. El marco 0 es el marco inercial. Y el marco I corresponde a un marco sobre el eslabón IS. Entonces, aquí ya no nos hacemos bolas, ¿no? Es el mismo método que ya conocemos. Estas son las relaciones asociadas con un eslabón, o las que nos van a determinar el método a seguir. Vean, tengo un punto inicial del eslabón, un punto final del eslabón y el punto del centro de masa. Sobre el centro de masa, pues está la fuerza asociada con la gravedad, ¿no? Masa por la aceleración de la gravedad.
Tengo una distancia del punto inicial de OI al centro de masa, que lo voy a llamar RICI, y otra equivalente acá, que es RI más 1 CI, y una distancia del punto inicial al punto final, que es RI más 1. Sobre este eslabón le aplican directamente una fuerza, puede ser, ya veremos que sí hay fuerzas y pares, pero una fuerza y un torque, y recibe la influencia del eslabón siguiente, de las fuerzas asociadas con el eslabón siguiente, y por eso tengo RI a RI más 1 negativa de tau I más 1, que es el tau del siguiente eslabón, reflejado sobre este eslabón. Tengo esta matriz de transformación porque es la relación que existe en los eslabones, ¿no?, entre uno y otro. Y acá también tengo entonces RI a RI más 1, o al revés, ¿no?, de RI más 1 a RI de F de I más 1, si existen esas fuerzas. Y es negativo porque la que está asociada, esta es una reacción con respecto a las otras fuerzas, ¿no?, del siguiente eslabón. Entonces, estas son las que me van a ser útiles en mi cálculo. ACI es la aceleración del centro de masa del eslabón I. Considero que aquí tengo una cierta aceleración. AEI, aceleración del punto terminal del eslabón I, correspondiente al origen del marco I más 1. AEI es la aceleración de este punto. Y tengo, por supuesto, otra aceleración acá, ¿no? Aunque esta creo que no la puse aquí. Pero, ¿cuál es el eslabón? WI es la velocidad angular del marco I, y alfa I, la aceleración angular del marco I. ¿Qué más hay? Bueno, las fuerzas, ¿no? GI es la aceleración debida a la gravedad, FI la fuerza ejercida por el eslabón I menos 1 en el eslabón I, tau I es el torque ejercido por el eslabón I menos 1 en el eslabón I, y RI más 1 es una matriz de rotación del marco I más 1 con respecto al marco I, que nos va a servir en las fuerzas que están del lado derecho, ¿no? MI es la masa del eslabón, ese es el mismo dibujo, y I es la matriz de inercia del eslabón I alrededor de un marco paralelo al marco I con origen en el centro de masa del eslabón. Como lo hicimos antes, pues lo calculamos exactamente igual. Para sacar el momento de inercia, pues tiene un eje aquí, lo recorren aquí calculan todo adecuadamente, suponiendo que no está así curviado, ¿no?, porque si no nos metemos en problemas. RICI, dije, el vector de posición de 0 de OI al centro de masa del eslabón I. RICI, RI más 1 CI, pues es esta distancia. Otra vez ¿qué más? RI más 1 es la longitud total del eslabón. RI a I más 1 por tau I más 1 es aquella fuerza que está allá, aquel torque aplicado por el eslabón I más 1 en el eslabón I expresado en el marco I. ¿Y por qué expresado en el marco I? Pues porque lo estoy rotando, ¿no?, lo estoy pasando, lo estoy transformando. Tau I más 1 es el torque en el siguiente eslabón, pero al multiplicarlo por RI a I más 1 lo estoy expresando acá, en el siguiente marco, bueno, en el marco anterior más bien, ¿no? Lo mismo para la fuerza. Y MI, GI, pues es la fuerza gravitacional sobre el centro de masa, ¿no? Bueno, esas serían las relaciones que necesitamos. El dibujo nomás lo pongo ahí un poquito más grande, ¿no?, por si no se veía más o menos, pero ese es el mismo. Vamos paso a paso, vean. Lo primero, yo puedo hacer un balance de fuerzas sobre este eslabón. Si hago un balance sobre todas las fuerzas actuando sobre este centro de masa, pues lo que yo tengo es finalmente la masa por la aceleración de este centro de masa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que yo tengo? Pues tengo una fuerza actuando aquí, que esta es FI, y tengo una fuerza actuando por este otro lado, que es, bueno, negativa, menos RI a RI más 1 de FI más 1, más la fuerza actuando sobre el centro de masa debido a la gravedad, que es la MI-GI. Los otros son pares, son torques. No tengo que inmiscuirlos aquí. Entonces, en términos de fuerzas, esta es una de las ecuaciones que necesito.
Y aquí sí, ya está referenciada esta ecuación con el eslabón que estemos tratando, ¿no? Estamos con el 10º eslabón y esta es la ecuación que le corresponde a ese eslabón. Tenemos también un balance de torques. El torque producido por una fuerza alrededor de un punto, pues no es más que la derivada de H con respecto a T, y sería F cruz R, que son los torques totales, ¿no? En nuestro caso, para este eslabón con estas variables asociadas, bueno, antes de eso, ¿no? A ver, donde F es la fuerza aplicada y R es el vector radial desde el punto donde se aplica la fuerza al punto donde se calcula el momento. Es decir, aquí estoy hablando que no nada más tengo los torques naturales que me induce el motor, digamos aquí en el eslabón, sino los torques que pudiera generarse por las fuerzas asociadas aplicadas en este punto con esta distancia al centro de masa. Puede ser que una fuerza en este punto haga rotar este centro de masa también. Estoy hablando de esa parte. El vector MIGI, este que está aquí, que utilizamos ahorita en el balance de fuerzas, no tiene influencia en el balance de torques, ya que se aplica directamente al centro de masa. No lo hace rotar, ¿no? No hace rotar el eslabón. Entonces, el balance de torques, ¿qué sería? Pues tengo un tau I aplicado aquí, y tengo un tau I que viene de allá, menos RI más 1 a RI, este que está aquí, este de acá, por tau I más 1. Y luego tengo FI, esta fuerza aquí, en producto cruz con RICI, que es la distancia que está en esta parte, que le llamamos nosotros en el dibujo LC1, ¿no? Pero bueno, aquí se está llamando RICI. ¿Qué más? Tengo exactamente con este otro, el signo negativo, sería RI más 1 y FI más 1 en producto cruz, ahora con esta distancia, RI más 1 CI. Y luego, eso debe de ser a todos los pares sobre el eslabón, pero habíamos calculado, acabamos de calcular que tau era esto, ¿no? Sobre el eslabón, vean, esta es la velocidad angular sobre el 10º eslabón, sobre el marco local o el marco móvil. Entonces, trasladada a esa ecuación de lo que estamos haciendo, esta es igual a I por WI. Ahora sí ya estoy en el 10º eslabón, por eso le pongo ya el subíndice para que quede completa la ecuación, más WI en producto cruz con II W. Esta es la otra ecuación que nos importa. Esto lo repito mucho, ¿no? Que vamos de un lado para otro, pero se nos debe quedar bien grabado eso, si no nos hacemos bolas fácilmente. El método consiste en dos etapas. Encontrar inicialmente las velocidades y aceleraciones del manipulador, las que mencioné hace rato, ¿no? El ACI, WI, alfa I, en función de las variables generalizadas, por supuesto Q1 hasta Qn, que son, si es rotacional como en este caso, pues son el Z1 y el Z2, ¿no? Encontrar las fuerzas y torques involucrados. O sea, primero encuentro velocidades y aceleraciones y después fuerzas y torques. Luego, para el cálculo de fuerzas y torques, algo importante es que considerando que tenemos un manipulador con n eslabones, pues entonces f de n más 1 debe de ser igual a 0 y tau de n más 1 debe de ser igual a 0. Recuerden que f de n más 1 es la fuerza del siguiente eslabón reflejada sobre el eslabón anterior. Entonces, como nada más tenemos n, no tenemos un eslabón n más 1, pues estas dos, la fuerza y este torque son igual a 0. Digamos, son condiciones iniciales para el trabajo, para realizar esto, ¿no? Las otras condiciones que no las puse aquí, si yo inicio calculando las velocidades y aceleraciones, cuando empieza a moverse el manipulador,
pues las velocidades son cero, ¿no? Sobre el marco inercial. Entonces esa es la otra condición inicial. A ver, de las ecuaciones 11 y 13, que son estas dos, de las de fuerzas y las de pares, yo puedo obtener, o bueno, para iniciar, digamos, estas las debo de aplicar en cada uno de los eslabones, ¿no? Ya no importa en cuál esté, son las mismas ecuaciones que debo de ir aplicando en cada eslabón. Entonces, las cuales deben de aplicarse para I igual a n-1 hasta 1 debería decir, en lugar de I, ¿no? Hasta 1. Nótese que en el caso I igual a n, las ecuaciones que obtengo, es decir, donde empiezo, pues, para I igual a n, yo lo que debo de hacer es que f de n más 1 es 0 y tau de n más 1 es 0, y yo lo que obtengo son estas dos ecuaciones que están aquí abajo. Entonces, inicio con estas, pues. Ya que obtuve estas, sustituyo acá y puedo seguir calculando las que están atrás, ¿no? Esta es Fn, para Fn menos 1, ¿qué? Fn menos 1, que sería la siguiente, vean, Fn menos 1 depende de Fn, y Fn ya la tengo acá. Entonces por eso es secuencial. Ya que calculé esta, sustituyo aquí y obtengo la de n menos 1. Ya que tengo n menos 1, las meto en n menos 2 y obtengo n menos 2. Y así me voy hasta F1, ¿no? Entonces, claro que ver las ecuaciones así, no se imagina uno cómo va quedando, cómo fueran quedando ya directamente al aplicarlas sobre el manipulador, ¿no? Por eso lo tendremos que hacer ahorita más adelante. Por lo pronto me faltan todavía calcular velocidades y aceleraciones. Ya encontramos las de fuerzas y torques. Entonces, voy a hacer el caso del eslabón, y por eso es el dibujo que les puse de uniones rotacionales. Para el caso de uniones prismáticas, que es el otro manipulador que encontramos, donde el modelo es muy cortito, más fácil, pues no hay ecuaciones de torques, ¿no? Nada más tenemos que llevar, el procedimiento es el mismo, pero nos quedamos nada más con las ecuaciones de fuerzas. Entonces queda mucho más sencillo, pues. Ese ya se los dejo a ustedes, que lo realicen, ¿no? De tarea, por favor. Pero bueno, todavía no, vamos a hacer primero este, ¿no? Consideremos que WI es la velocidad angular del marco I expresada en ese mismo marco. Es la velocidad local, ¿no? Como dijimos, WI es la velocidad local sobre uno de los marcos. Y WI0, cuando tenga el 0 yo, es la velocidad angular del marco I, pero expresada en el marco inercial. Bajo estas condiciones, WI0 es WI menos 1 a la 0, esta es inercial, más ZI menos 1 por Q y punto. Recuerden que yo tengo todo expresado, todos los eslabones siguen la metodología de Denavit-Hartenberg, y entonces por lo tanto, y esto es importante para la metodología, siempre giro en el eje Z y siempre me traslado en el eje Z. Eso que no se les olvide, porque ahí está la clave, ¿no? Si no, las ecuaciones ya no nos sirven para, digamos, por supuesto que nos sirven, pero no para establecer una metodología general. Y por eso hay que tener en cuenta siempre eso, ¿no? O sea, estoy hablando de velocidades angulares, pues siempre giro en Z, pues. Entonces, por lo tanto, por eso esta ecuación yo la puedo escribir así. Creo que aquí, ¿qué pasó? Quizás lo haga recordar. Habíamos dicho que Z I menos 1 a 0 es igual a R I menos 1 a 0 en la dirección de K, y que WI siempre la podía yo calcular. WI era una sumatoria desde K igual a 0 a I y 0
local, pues, de rho K, QK punto por Z K menos 1 a 0. Este Z, ¿dónde están? Estas zetas que aparecen aquí siempre las puse mayúsculas antes, ¿no? Para que te acuerden, por eso las quiero poner aquí. ¿Cuál letra? Es la Z. Ah, Estas sí. zetas, la rotación del eje, pues, esas zetas para calcular los jacobianos, siempre las usé en mayúsculas, pero aquí se me fue y las uso después en minúsculas. Pero es esta misma z, por eso esta ecuación fue la que vimos antes. Esta sería igual a rho 1 por q1 punto por k más rho 2 por todos los puntos por R1 0 por K, todos van en K, pues, es lo que les digo que siempre roto en el mismo eje, más rho I menos 1 por QI menos 1 punto por R I menos 1, I menos 2, perdón, 0 en la dirección de K, rho I por Q I punto R I menos 1, 0 en la dirección Q R. Y esto sería WI0. Si agarran esto, todo esto primero, hasta aquí, sería una sumatoria desde K igual a 0 hasta I menos 1 de rho K QK punto Z K menos 1 0 más el término rho que lo hace aquí punto por la dirección de K y WI0 donde rho I, esta la había puesto antes, ¿no? Nada más para hacer relación a lo que estamos haciendo ahora, es 1 o 0, si la unión es rotacional y si es prismática es 0, ¿no? Suponiendo que tenemos un manipulador con uniones rotacionales o prismáticas, ¿no? Vean, la contribución, pues, de las velocidades angulares, pues no es más que la sumatoria de las rotaciones en cada uno de los eslabones. Suponiendo, pues, si es un manipulador rotacional en los dos, como el caso que tenemos, pues entonces el rho siempre es 1. Pero la sumatoria me permite, pues, que este término sea la velocidad anterior, es decir, WI0 es WI menos 1 a 0, esto es con el eje inercial, más la rotación del último eslabón asociado con el último marco. Y por eso la ecuación es esta, ¿no? La que estoy poniendo aquí. A excepción de que aquí tengo minúsculas que ya le había puesto mayúsculas, ¿no? Que es lo que usé antes, mayúsculas. Entonces, la velocidad angular del eslabón I, es lo que dice la ecuación, es igual a la velocidad angular del eslabón I menos 1 más la velocidad angular inducida por la rotación del eslabón I, el cual rota en el marco I menos 1. Y ya con eso, bueno, esta es la ecuación 18, ¿no? Puede expresarse en el marco I, esto es inercial, recuerden, al considerar que WI0 es RI0 por WI, donde este es
inercial y este es local. ZI pues es RI0 Z0 y ZI menos 1 es RI0 Z0, ¿no? Para cambiar del marco inercial a un marco móvil, pues multiplico por la matriz correspondiente, es esta, ¿no? Es RI por WI, sustituyan esto por RI, WI, RI0 por WI aquí, RI menos 1, 0 por WI menos 1 aquí, y este queda igual. ¿Qué sucede entonces? Que este ya está sobre el marco I y este sobre el I menos 1. Multipliquen por RI0 traspuesta, o mándenlo del otro lado como quieran, ¿no? Por la traspuesta para que esto se haga la identidad, y me queda WI, va a ser RI0 traspuesta por esta cantidad y la misma matriz por esta otra. El producto RI0 lo pueden expresar como RI menos 1, 0, RI a RI menos 1, todo traspuesto. O sea, el producto de estos dos es este, ¿no? Por las propiedades de la matriz de rotación. Y entonces, ¿esto cuánto es? Vean, esto es el traspuesto, ¿eh? Entonces sería esto traspuesto por acá y esto por allá traspuesto. Pero esto por allá, de aquel lado me va a quedar ¿qué? R I menos 1 a 0 traspuesto, que es esta. Me va a quedar este por su traspuesto que se va. Entonces digamos que WI me queda como RI a I menos 1 traspuesto, quizás así, por R I menos 1, 0 traspuesto por R I menos 1, 0 por W I menos 1 más RI0 traspuesto por ZI menos 1 por Q y punto. Pero esto que está aquí, pues esto se va, ¿no? Esto es la identidad. Estos dos es la identidad. Pues me queda R de I a I menos 1 por WI. Me queda esta ecuación, donde BI es RI0 traspuesta por ZI menos 1. ¿Qué está aquello que está allá? ZI menos 1 es el producto de ZI menos 1 por QI. Ah, no, por QI, el QI está ahí arriba, perdón. Entonces, lo que obtuvimos pues es una expresión para la velocidad angular local en función de la velocidad anterior. Otra vez estamos concatenando porque les decía, vamos a ir paso a paso. Para obtener pues WI, yo requiero obtener WI menos 1. Entonces, si empiezan con W0, si saben el valor de W0, les puedo calcular W1. Si conozco W1, les puedo calcular W2 y así me voy, ¿no? Por eso las velocidades y aceleraciones empiezo de 0, del marco inercial, y me voy hasta el último marco. Ya después me regreso calculando fuerzas. BI es acá. También WI, yo la puedo expresar de esta otra manera. WI era esta. Esta ecuación fue la que me quedó para WI. Si se fijan aquí, esta ZI menos 1 es RI menos 1, 0, Z0, este es esta. Y el producto de estas dos me da exactamente otra vez esta matriz. Porque esta, recuerden que yo la pongo en términos de 2 y luego le saco traspuesta y lo multiplico y se me elimina aquel, que es exactamente el mismo paso. Y eso me llevaría a que WI la puedo escribir así, que como está acá. Dependiendo en qué libro lo vean, en el Esquiavo se me hace que lo usan así, van a encontrar la WI así o así.
nosotros vamos a seguir con esta, ¿no? Pero nomás por si la encuentran en otro libro de esta manera, pues es que es equivalente, ¿no? Es la misma. Entonces tengo la velocidad angular. Empezamos con esta ecuación. La voy a retomar porque ahora la voy a derivar para irme a la aceleración angular. La ecuación de la velocidad puede ser derivada con respecto al tiempo para obtener otra expresión, ¿no? WI0 punto, le tomo la derivada, le tomo la derivada aquí también, sería WI menos 1, 0 punto, y le tomo la derivada a esto, que sería ZI menos 1 por QI 2 puntos, primero la derivada de este, más la derivada de Z punto I menos 1 por QI. Y entonces necesito ver, pues esta ya sé que sí está bien representada, es la derivada de esta variable, la derivada de esta, la articulación pues puede ser derivada, pero ¿qué sucede con la derivada de ZI menos 1? Pues nada más es la pregunta. Entonces si tomo ZI menos 1 por QI punto, ZI menos 1 es la derivada con respecto al tiempo de R de I menos 1, 0 por Z0, esto es ZI pues, esto es ZI, y le tomo la derivada. Si le tomo la derivada, pues un término tiene la derivada de R, que sería R punto de I menos 1 a 0 por Z0 por QI más la derivada de Z0. Entonces sería la derivada R I menos 1, 0 por Z0 punto por QI punto. El punto, o lo bueno para nosotros, es que Z0, recuerden que es un vector en la dirección de K sobre el eje inercial. Si le toman la derivada a un vector constante, pues es 0. Y entonces este término es 0. Si este término es 0, pues nada más tengo esta parte. La derivada de R, otra vez, la derivada de R pues sería S evaluada en I0, en I, W, I sobre el eje inercial por la misma matriz R I menos 1 a 0. Esta es la derivada de R por Z0 por QI. Y entonces tengo que, RI menos 1 a 0 por Z0, pues este es ZI menos 1 por QI, y el producto de esto por esto no es más que el producto plus de WI a 0 en producto plus por ZI menos 1. Todo por QI. Y eso me permite escribir entonces que la aceleración angular, la aceleración, la derivada de W era la velocidad, la aceleración angular con respecto al eje inercial es WI menos 1, 0, ZI menos 1 por QI 2 puntos, que es este primer término, más el último, WI 0 plus ZI menos 1 por QI punto. Entonces, no hemos terminado, ¿no? Porque yo dije, quiero todas las relaciones de manera local, y esta sigue siendo global. Entonces me hace falta cambiarlo todavía. Localmente la aceleración del marco I se obtiene al considerar estas relaciones. Y aquí creo que necesitamos otro paréntesis para que no haya huecos. WI de 0, lo que tenemos ahí es WI de 0 es igual a ¿qué? A RI 0 por WI. Entonces, empezamos con esto, ¿no? Esta es la aceleración, perdón, la velocidad angular local, y esta es sobre el eje inercial. Lo que yo necesito ahora es la derivada de ese WI0. Entonces, esa derivada parece un dato menor, pero creo que es importante. WI0 punto sería igual,
es a la derivada con respecto al tiempo de RI0, 0 por WI. Y esto sería igual, pues RI0 punto por WI más RI0 WI punto. Y esto, primero tengo la derivada de R, ¿no? La derivada de R, pues yo ya la sé calcular, que sería S de WI estamos en la de aquí, ¿no? SWI0, porque esta está referenciada en 0, por WI, por R, perdón, por R de I0, por WI, más RI0 por WI punto. Y esto va a ser igual a S, perdón, esto me lleva ahí, de W0, porque esta es la que me lleva al origen. R es S, W0, este producto es W0 también, más RI0 por WI. Esto que es igual a W0 plus W0 más RI0 por WI punto. Este término es 0, porque W0 plus W0 es 0. ¿Y qué más? Y entonces a lo que llegué es que el WI punto sobre el marco inercial es igual a RI0 por WI sobre el marco local, punto también. Esta ecuación es ¿cuál? Esta que está aquí. En el marco local podemos decir que W punto es igual a alfa I. ¿WI0 es lo mismo que W0? ¿Cuál? ¿W0 es lo mismo que WI0? ¿Esta? ¿Y esta te refieres? No, la de arribita. Un renglón arriba tiene ese W0 por W0. Sí, Mi pregunta a ver, es... ese W0 viene de que estoy derivando esta, referenciada al origen. Entonces esta me produce esta por esta. La derivada de R me da estas dos. Y esta, pues es esta. Y este por este me da W0. Por eso, en nomenclatura, ¿eso equivale lo mismo ¿sí? a la de hasta arriba a la izquierda? No. A ver. Ah, te refieres porque no tengo el... Ah, sí. Debe de llevarlo, perdón, sí. Esto debería de llevarlo, sí. Y la I también. Sí. Esta no. Abajito de la W, una I como hasta arriba. A ver, ¿cuál otro? Abajo del 0, una I. ¿En qué renglón? Hasta arriba del primerito tiene una I, y que es el que transformó en el penúltimo. ¿En esta? No, arriba. Ay, no sé cuál dices. Arriba, el primerito de todo el pizarrón. ¿Este? Ajá. Eso está bien. Entonces también se le podría poner la I. Mi pregunta es por nomenclatura nada más, Sí, por ya eso, que esa perdón. ecuación es igual a la de abajo, pero abajo ya no tiene la I. A ver, esta no es la de abajo. Esta no es la de abajo. No, un poquito arriba. Un renglón arriba. ¿En esta qué? Sí. Es que no entiendo que, a ver, ¿por qué no vienes y me dices mejor por acá? Porque Sí, claro. estamos haciendo bolas, o yo me estoy haciendo bolas. No, perdón. Aquí, esto es igual a esto. Entonces, esto debería ser esto. La pregunta es, en nomenclatura, ¿esto equivale a decir esto? O sea, ¿podemos quitar la I? Porque no tiene la I, sí. Sí, perdón. Es más, creo que ahí está un error, no deberíamos de tener la I, porque es el marco global. Esta ecuación
no debe de tenerla ahí, nada más es en cero. No tiene razón. Gracias. Sí. A ver, lo que yo quería mostrarles es que la derivada, pues, de del marco global, se relaciona con la velocidad angular, con la aceleración angular del marco local de esta manera. Y es importante porque en realidad al tomar la derivada me quedan dos términos, pues, y esos dos términos, uno de ellos se va por este efecto. Eso es lo que yo quería mostrarles, ¿no? Aquí tienen razón, me sobra la I, por eso no entendí aquí. A ver, aquí recuerden, aquí es que hice más allá. Cuando yo estoy rotando en un solo eje, tengo la velocidad angular y tengo la aceleración angular que corresponden. Cuando esa rotación, esa velocidad angular, la mapeo en otro eje, ahí ya todo se hace bodas. No es exactamente igual, por eso dije, en el marco local WI es la aceleración. WI punto es la aceleración local. Ahí todo es bonito. La rotación en un solo eje tiene que ver directamente con la velocidad angular y con la aceleración angular. Si ustedes tienen una rotación, una velocidad angular y aparte mueven ese eje, pues ya todo se le mueve en todas las direcciones, ¿no? Cosa que no sucede aquí porque estoy en el mismo eje, nada más estoy localmente. Entonces, a ver, 21, bueno, la ecuación 21. ¿Dónde está 21? Vamos para recordarnos. Es esta que habíamos encontrado. Esta yo la quiero transformar a sus relaciones locales. A ver, ya entendí lo que me decías, creo que está. A ver, dijimos que estoy representando ciertas velocidades, y por eso sí lleva el I, perdón, con esta lapsus, porque la velocidad del iésimo eslabón la estoy mandando sobre el eje inercial. Pues ahí es cuando le pongo el cero. Pero corresponde a una cierta velocidad que viene del iésimo eslabón. Cuando ya hago las sumas, y aquí quizás esta es más la confusión, cuando hago las sumas de todas con respecto al marco inercial, ahí es donde me permito que no tenga el I la velocidad. Este I, pues, esta ya sería la suma de todas. Cuando me refiero a una de ellas, es cuando sí lleva un subíndice. Y por eso ya estaba aquí la relación. Ahí debo de corregir, pues, en esto que está escrito. A ver, entonces, les decía, esta ecuación entonces, que corresponde a la velocidad angular de algunos de los eslabones pasado al marco inercial, yo lo quiero reescribir de manera local. Entonces, para escribirlo de manera local, pues tengo que transformarla, ¿no? Multiplicarle por la matriz correspondiente, por la transformación correspondiente. Y por eso, la ecuación esta 21 toma la forma ahora RI0 por alfa I, que sería WI punto, pues, RI0 por alfa I, RI menos 1 por alfa I menos 1, y estas quedan igual, ¿no? ZI menos 1 por QI 2 puntos, RI0 por WI cruz, ZI menos 1 por QI. Y aquí ya tengo que aplicar de lo mismo que hicimos antes. Si yo me quiero quitar este RI0, pues multiplico por el traspuesto. Y al multiplicar por el traspuesto, pues me da la identidad y ya se me va, ¿no? Entonces me queda el alfa I, multiplico por el traspuesto aquí, me queda RI0 traspuesto por RI menos 1, 0. El producto de esos dos me da este elemento, RI a I menos 1 traspuesta, o sea, es este desarrollo, pues, esto que está aquí. Eso es lo que repito aquí otra vez. RI menos 1 traspuesta. Como multipliqué todo por el traspuesto, me queda esto por el traspuesto, aquí está,
y el traspuesto multiplicado por este pues se va, y por eso me queda ya la ecuación, el traspuesto multiplicado por el otro lado nada más. En el primero pues, al multiplicar por el traspuesto aquí se va este, y me queda de este otro lado. ¿Qué más? Pues ya este tiene la misma forma, si se fijan, ya tengo alfa i, ri, ahí ri menos 1, traspuesto por alfa i menos 1, y el siguiente término, ri 0 por zi, sería el bi que ya definí antes, por el qi 2 puntos, y otra vez me queda el wi por bi por qi. O sea, estoy utilizando pues la nomenclatura de bi, donde bi era esto que está acá abajo, de la ecuación anterior, ¿no? Que ya la había definido ahí. Entonces tengo una relación local, ahora sí, para la aceleración angular. Ya casi llegamos. ¿Qué me faltan? Tengo velocidad y aceleración locales ya, angulares. Entonces me faltan las lineales, que son este otro desarrollo que está aquí. Velocidad y aceleración lineal. De la cinemática de un cuerpo rígido, la velocidad del centro de masa del eslabón I puede expresarse como esto. Es la relación de velocidad 2 puntos sobre un cuerpo rígido, ¿no? La misma de siempre. BCI con respecto al cero es la velocidad del punto EI menos 1, y este es el punto inicial pues del eslabón, recuerden la notación que usamos. O sea, la velocidad del centro de masa es la velocidad de un punto inicial del eslabón por el producto cruz entre la velocidad angular por el vector que separa estos dos puntos. Entonces la ecuación de siempre, ¿no? Y esto referenciado al marco global. Claro, yo no lo quiero en el global, yo lo quiero en el local. Pero esta, de manera global, pues es la ecuación. Entonces, ¿qué hago? BEI menos 1 al 0 corresponde a la velocidad del punto final del eslabón I menos 1. Todo el origen, ¿no? Entonces, la derivada, yo saco la derivada de la ecuación anterior, ¿y qué me va a dar? BCI, ¿qué? La derivada de B, pues es la aceleración, ¿no? Pues ya le llamo yo aceleración del punto CI, del centro de masa, del iésimo eslabón. La derivada con respecto a T, de B, CI de 0. Y esto sería entonces la derivada de este, más la derivada de este, en producto cruz con este, más la derivada de este, en producto cruz con W. Y esa es mi ecuación de la aceleración, ¿no? Entonces, aquí cuál es lo que no, vean, pues no tiene, ok, aquí empiezo. Pues si ya la tengo, le tomo la derivada y ya está. Si esta también la tengo, tomo la derivada. Pero ¿qué pasa con la derivada de RICI con respecto a 0? De este término, pues, que está ahí, que es el que me faltaría. Este sería RIC1 con respecto a 0, sería RI0 de RICI con respecto a I. Es decir, este vector referenciado al origen, yo lo puedo referenciar al marco sobre el eslabón, y al marco sobre el eslabón es una cantidad, en realidad, ¿por qué lo hago? Porque esta es una cantidad constante sobre el eslabón, ¿no? Es una distancia que hay. Es, en términos, mejor referenciamos, ¿no? Veámoslo. En el eslabón estamos hablando de esta distancia, y en un marco aquí, pues esta distancia es constante. Si este vector me lo pasan al origen, pues ya queda esta constante multiplicado por senos y cosenos y lo que haya, ¿no? De las matrices de transformación. Pues sobre el origen no es constante, pero en el marco del eslabón, ahí sí es constante. Lo mismo como el tensor, ¿no? Esto ya. Entonces, este es el producto de estos dos. Si yo estoy sacando la derivada, pues es la derivada de R por RCI, RICI, y luego la derivada R multiplicada por la derivada de este, que sería R por este, ¿no? Este ya la sabemos, es la misma derivada de la matriz de rotación. Esta es la derivada de esta constante 0, se me va este término y me queda nada más ese. La derivada de este entonces es
La derivada de R, que sería S de I0, aquí está bien puesto, por RI, ¿por qué? Por la misma matriz RI0 por este vector que está aquí. Y este por este, pues vuelve a ser el vector ahora referenciado otra vez al eje inercial y me queda esta matriz. El producto de esto por esto, pues el producto cruz de WI0 a la 0 en producto cruz con este vector. Y eso ya me permite reescribir esta ecuación acá arriba como eso que está acá, en términos de aceleraciones lineales. Si se fijan, esta ecuación sigue estando referenciada al origen. ¿Ya qué debo de hacer? Pues mapearlo, ¿no? Multiplicar por la matriz que hemos estado multiplicando acá por la izquierda para mandarlo al marco local. Entonces, tomando en cuenta estas transformaciones que ACI de 0 es RI 0 por ACI, es decir, este ya es local y este es global. Lo mismo por las velocidades angulares, pues este es local y este es global. La matriz de transformación es esta, pues, RI 0, la que hemos utilizado. Y acuérdense de esto, R multiplicado por A cruz B, pues no es más que R